¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada hoy en la tarde. A tus órdenes, Ricardo Rafael, como siempre. Carlos, pues quizá nadie te dijo que iba a ser tan complicada, tan difícil la responsabilidad al frente del Consejo Coordinador Empresarial, porque nadie nos dijo que venía el coronavirus, Carlos. Bueno, Esta mañana escuché un intento de reconciliación en las conversaciones o de volver a ligar las conversaciones entre sector público y privado. Y te pregunto si en efecto ves condiciones para que puedan ambos sectores encontrar salidas comunes a los dilemas que está enfrentando la economía mexicana, Carlos. bueno, déjame ser muy claro. Nosotros hemos hecho lo que nos parece responsable. Yo oigo a veces comentarios que digo, bueno, se habla de situaciones que nosotros jamás hemos propuesto. Hemos tratado de ser enormemente responsables, te insisto, de cómo hacer una convocatoria amplísima con todos los sectores sociales. Hemos reconocido que el empresario no es el único que puede hablar. Convocamos a partidos políticos, a intelectuales, a rectores, a universidades, a universitarios, toda la reflexión que se podría hacer pasando por sindicatos, organismos autónomos, trabajadores. De eso sale un documento que no refleja la opinión del empresariado. Nosotros fuimos los convocantes, pero no somos la pluma que escribió las 68 ideas por México. Y quiero que sepas, y si has tenido oportunidad de ver el documento, ahí jamás se habla de tomar deuda para salvar a las empresas grandes, jamás se habla de crear un FOBAPROA, jamás se habla de que no se paguen impuestos. Absolutamente nada de eso aparece en el documento ni en una letra. Entonces, cuando oímos los comentarios estos, yo contesto a tu pregunta diciendo, nosotros seguiremos intentando establecer una comunicación clara y pues muy definida con la autoridad, evidentemente con el presidente, siempre respetuoso, siempre en el ánimo de convocar, siempre en el ánimo de unir. Y bueno, pues sinceramente no tengo otra cosa que decir más que eso. Nosotros estaremos intentando tener un buen diálogo con la autoridad. La frase del presidente hoy textual fue: nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no habrá rescate para potentados. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario quien asuma la responsabilidad. Y al mismo tiempo que dijo esto, dijo que él estaría dispuesto a una conversación y se animó a decir siempre y cuando sea pública. Sí, Y esto bueno. me llamó la atención. A ver, si pudiera haber, Carlos, reacción a ambos temas, ¿no? Esta mirada que tiene el presidente de que rescatar es rescatar a potentados, pero al mismo tiempo el ánimo de volver a una conversación, pero que sea pública. Bueno, yo me encantaría no tenemos nosotros nada, absolutamente nada que guardarnos ni que escondernos, todo lo hemos hecho público. Las mesas fueron públicas, tan públicas fueron que hubo 135,000 personas que intervinieron y se colgaron a través de internet de conocer lo que estaba sucediendo en la reflexión de esas mesas. Entonces, si es público, bienvenido. O sea, me encantaría si nos invitan a una reunión donde nosotros podamos exponer nuestros puntos de vista y que se pueda reiterar también públicamente, como lo hago a través de tu programa, que nosotros no hemos pedido ni FOBAPROAs, ni rescates, ni que se le condonen impuestos a nadie. Se ha hablado, fíjate, para las pequeñas empresas que tuvieran algún tipo de apoyo. Si eso lo quieres etiquetar como pedir dinero para que las empresas grandes no paguen impuestos, pues yo no creo que eso lo hayamos pedido jamás. Jamás. Decías tú el día de ayer, este es el último llamado. Quizá no sea el último, pero sí es el No, más... bueno, yo no dije eso tampoco, yo jamás fue me entonces referí una a que mala traducción de la nota, pero yo dice, creo el que sí, llamado es... porque yo lo que he dicho es que nosotros hemos de una forma responsable intentado establecer este canal de comunicación.
y si este no es válido, bueno, pues buscaremos otros. Yo tengo un mandato durante 2 años de ser el presidente y el líder de todas las cámaras de empresariales del país. Lo voy a cumplir y lo voy a cumplir en toda su extensión. Y si eso me implica el estar volviendo a presentar alternativas, ideas y todo, pues lo seguiré haciendo. Va en congruencia con mi forma de pensar. Se congelaron los proyectos de inversión en infraestructura y de inversión energética que se tenían planteados. El propio presidente los anunció aquel domingo que dio su último informe pero no a la hemos nación. oído cuáles ¿Dónde son están esos esos proyectos? Tú recordarás que nosotros desde diciembre del año pasado presentamos un gran plan de infraestructura. A ese gran plan le faltaba el capítulo de energía. En enero volvimos a presentar una lista de proyectos de energía donde era viable la inversión del sector privado, y desde entonces no hemos escuchado una sola palabra de regreso. No ha habido nada. Bueno, he visto a los gobernadores, Carlos, pues interesados en encontrar, ellos sí, conversación intensa con ustedes. Sí. Lo que yo escucho a varios, porque los entrevisto aquí con frecuencia, es que dicen, bueno, si el gobierno federal no quiere entrarle, pues los gobiernos locales sí. Y ahí te pregunto si hay capacidad, tanto el sector privado en su diversidad regional, como los gobernadores, pues para hacer planes, así déjame usar la palabra en plural, para atender la emergencia, pues dado que quizá el gobierno federal no va a acabar habiendo pues plena solvencia o pleno ánimo para acompañarlos en un proyecto de gran alcance. Déjame ser muy claro, nosotros no hemos promovido eso, pero sabemos que las organizaciones locales, las cámaras locales, claro que se han juntado con su propio gobernador y han tratado de aprender, de proponer y de implementar y de ejecutar planes locales. Hay casos muy ejemplificativos, ¿verdad? El caso de Jalisco, el caso de Guanajuato, el caso de Chihuahua, el caso de Nuevo León, Sonora, Sinaloa. Yo te diría que todos en general han tenido contacto y conversación directa con sus empresarios locales, en programas locales, y yo aplaudo eso. Me parece que es buenísimo que localmente pues traten de visualizar la manera en que pueden ayudar. Conozco municipios en donde ahí se han disminuido los impuestos por un determinado periodo de tiempo, se ha tratado de ayudar con el impuesto a la nómina, se ha buscado pues un sinfín de fórmulas para tratar de que sus pequeñas empresas locales y los restaurantes y las pequeñas peluquerías y todo, bueno, sobrevivan. Aquí lo que se intenta es que nadie se quede atrás. Qué bueno que se están haciendo esos intentos. Hay algunos estados que lo tienen muy adelantado. Otra vez, en un ánimo positivo, yo no le vería ningún problema a eso. Carlos, vi ayer una gráfica que me hizo llegar nuestro mutuo amigo Emilio Cadena. Es una gráfica del Fondo Monetario Internacional, sí, donde se mira en América, pues cuánto apoyo, y hablo de todo el continente, desde el mero norte hasta el mero sur, todos los apoyos que los gobiernos han dado. México se encuentra en el penúltimo lugar, es decir, menos apoyo al sector privado en América Latina que nosotros, solamente Bermudas. Y aquí, viendo esta gráfica, me surgió una preocupación. Los países todos vamos a competir por los fondos, los apoyos y los recursos para la recuperación, para la normalización. Y sí tengo la impresión de que nuestra planta productiva va a entrar en gran desventaja, pues porque mientras en la nuestra no hay muletas, parece que en las otras economías el gobierno sí se las está poniendo a la planta productiva. Más allá de esta conversación con el gobierno, me encantaría una reflexión, desde el plano de la economía global. Se pierde de vista que al final estamos hablando de cómo se generan recursos en una sociedad, y los que tenemos alguna responsabilidad de empresarial somos conscientes de que siempre tenemos que ser los contribuidores al erario público. Lo establece nuestra Constitución. Toda actividad productiva tiene que contribuir al erario público, y todos los mexicanos tenemos que contribuir al erario público. Si a ti se muere una empresa, bueno, pues no pasa nada. Ahí, como se ha dicho, pues el responsable es el empresario, y pues que él
saque la cara por su propia empresa, pero se pierden empleos y se pierde al final una actividad productiva. Yo te diría que pues no es grave para una comunidad, pero si se pierden muchísimas empresas, si estás hablando de cientos de empresas o miles de empresas, sí se convierte en un problema ya comunitario, porque pues ¿de dónde crees que salen los impuestos? Si no salen de la actividad de esa compañía. A veces es una discusión muy fuerte porque dicen, no, el impuesto lo paga el consumidor. No, pues claro que los consumidores siempre vamos a pagar al final el impuesto, pero lo provoca una actividad productiva. El consumidor en una fase pues es un empleado o es un empresario o es alguien que al tener un servicio, al ofrecer su trabajo, obtiene de una actividad productiva también un determinado estipendio. Ese lo gasta y se hace un círculo virtuoso en toda la economía. Todos lo que queremos es que haya cada vez más empresarios, más empresas, más actividad empresarial. Entonces, todas estas ayudas que tú has visto que se han dado alrededor del mundo es para evitar que se pierda esto. Entonces, esto hay que aclararlo muy bien. Si es cierto, si se pierde una empresa, pues no pasa nada y que el responsable sea el empresario que a lo mejor tomó pésimas decisiones y por lo tanto tuvo que cerrar su compañía. Pero si se pierden muchísimas empresas, se convierte en un problema de la comunidad. Pues querido Carlos, al mundo y al país y a nuestra sociedad nos conviene la unidad en estas épocas. Es lo que nosotros la mayoría de los gobiernos lo han logrado. No te quepa duda, y todo el esfuerzo que hemos hecho para ese documento de 68 ideas por México no lleva otra orientación más que la concordia, la unidad, el buscar cómo trabajar en conjunto. Ahí no ves una palabra de denostación en las 13 cuartillas que integran el documento. Te agradezco muchísimo, Carlos, por habernos acompañado en esta conversación y si me permites, déjame seguirle el pulso pues a este esfuerzo que estás emprendiendo para acercar posiciones. Tu tarea no debe ser nada fácil, representas una enorme diversidad de actores. No es cierto que hay un grupo cerrado que se llama empresarios, en realidad el empresario mexicano es tan diverso como el propio país y tú tienes que estar lidiando con todos esos puntos de vista, con todos esos intereses. Tocas un punto muy importante que me gustaría hacerte una reflexión final si tengo todavía tiempo. Claro que sí, Carlos, por favor. Mira, a veces se habla que los empresarios representan un sector y una forma. El empresario es tan diverso como es el diverso del país, tú lo acabas de decir. Y nadie tiene la etiqueta de decir, si eres empresario eres de derecha. No, pues hay empresarios que tienen una orientación social increíble, hay empresarios que tienen una orientación política de izquierda, otros de derecha, otros de centro. No se pregunta para ser empresario cuál es tu ideología política y en función de eso te conviertes o no en empresario. El empresario es un reflejo de la diversidad que tiene el país. Entonces también etiquetar al empresario y diciendo que representa un grupo de tal o cual tendencia, me parece que es una equivocación. Y eso hace que el trabajo de un coordinador de las orientaciones empresariales no sea sencillo, y yo lo he vivido y lo intento entender cada día más, porque dentro de tu grupo encuentras gentes con una tendencia ideológica enormemente orientada a tendencias que son calificadas como de derecha, pero encuentras otras de izquierda y otras de centro y una diversidad verdaderamente amplísima. Así que creo que los calificativos ya no deberían de ser la forma de poder de alguna manera entender la diversidad de nuestro país. Todos tenemos y merecemos el respeto y todos merecemos construir el país que queremos tener. Pues esperemos que este país sepa colocarse por encima de sus hombros y llegar a la otra orilla con bien. Carlos, en lo que te toca, mucho esfuerzo y muchas felicidades por lo que estás haciendo. Yo me imagino la dificultad de esta tarea, pero nadie te va a quitar la experiencia de haber vivido justamente en estos momentos de parteaguas, Carlos. Así es. Ya habrá posibilidad de hablar esto en el camino. Gracias, Gracias, Carlos. Te lo aprecio mucho y siempre me siento muy halagado que me invites a tu programa. Yo honradísimo también, Carlos.